Gracias, Pastor David. Sí, ese aplauso que me dieron, muchas gracias. Yo sé que me aman, pero vamos a aplaudirle con más fe al Señor, adorar su nombre, porque Él es grande, Él es santo, Él es digno de alabanza. Tuya es la honra, la gloria, Señor. Tuyo es el poder. A ti rendimos, Dios, este aplauso, esta ovación, porque solo tú eres merecedor de honra, de gloria, de alabanza. Y por eso Casa de Restauración te adora y te alabamos con todas nuestras fuerzas, Dios. Eres santo, aleluya. Gracias al Señor, aleluya. ¿Puede sentarse? Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Y gracias por esa demostración de amor que me hacen siempre. Me siento muy bien acogida. Me toca hablar en esta noche la palabra de Dios. Y es un gran compromiso cada vez que Dios nos da esta oportunidad. Son los momentos en que uno como que siente un poquito lo que cargan los pastores y lo que carga la pastora, que semana tras semana tiene que estar por acá. Es como que uno siente que tiene saco de lo que le decían 320, que ustedes no lo conocieron, pero eran unos sacos de azúcar que tenían 320 libras. Y eso era un saco bien pesado. De manera que así uno siente por momento cuando le dan esta responsabilidad. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche y vamos a buscar en nuestra Biblia la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y vamos a tener en esa primera carta, el capítulo 1, vamos a leer algunos versículos de la epístola o carta a los Corintios, que se llama Primera Corintios o Segunda Corintios, porque es una carta, una epístola. La epístola no es la esposa del apóstol, es una carta. Bien, leemos para nuestra edificación los versículos, capítulo 1, versículo 1, 3 hasta el 8. Y dice así para nuestra edificación. El apóstol Pablo, quien escribe, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser pueblo santo, justo, con todo lo que están en todas partes y que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Casa de Restauración, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo, y ya le está hablando a los corintios, les conceda gracia y paz. Siempre, dice Pablo, doy gracia a Dios por ustedes, pues en Él, en Cristo Jesús, le ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansia que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firme hasta el fin, para que sean irreprochables en el día del Señor. Dios amado, gracias en esta noche una vez más, Señor, porque estoy delante de tu pueblo, tu casa, tu iglesia, tus hijos. Estoy delante de ellos, Señor, con la responsabilidad de entregar la palabra que tú has depositado en mí para ellos, Señor. Ahora abogamos mar adentro, Señor. Y pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Que sea tu Espíritu Santo haciéndola comprensible, Dios, a cada mente, a cada corazón, pero que también sea vivida y practicada por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Leído esto, cualquiera se sienta y no dice nada. Pero tengo un tema que quiero que quede en sus corazones. El tema es firmes y constantes. Firmes y constantes. Voy a hacer un preámbulo acerca de
de la fundación de la iglesia de Corinto. Y quisiera quizás ser lo más simple, sencilla, trayéndole esta breve historia para poder entonces entrar en la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. La ciudad de Corinto se encuentra situada en lo que nosotros conocemos como Grecia. Sin embargo, en la época del apóstol Pablo, cuando le tocó predicar en Atenas por primera vez, los años 50, 55 de la era cristiana, el apóstol Pablo había llegado primeramente a Atenas, que es la capital de Grecia, y era la cuna de la civilización del mundo conocido. Se caracterizaba por estar llena de personas que amaban la filosofía, las bellas letras, amaban hablar, enseñar, pensar. Y Pablo llega primero a Atenas, y mientras esperaba en un lugar para dar su sermón en el famoso Areópago, allí Pablo fue de alguna manera promovido a lo que sería el podium para que él enseñara aquello que ya le habían escuchado hablar en la sinagoga. Pero sucede que el apóstol, mientras esperaba que se llenara aquel lugar, un anfiteatro de personas, el apóstol observó que en aquel lugar habían grandes cantidades de imágenes, de estatuillas de diferentes dioses. Y Pablo, que era un hombre de mucha elocuencia, tenía la capacidad de hablar con mucha facilidad. Dentro de grandes filósofos, él fue escuchado y ellos querían saber más de lo que él hablaba, de manera que le pidieron que hablara. Y Pablo aborda su discurso en aquella ocasión de una manera que pudiéramos decir magistral. Sin embargo, cuando Pablo llega a Acaya o Corinto, él cambia ese discurso. Y para que los que no conocen el evento no se queden con la curiosidad de saber, Pablo hizo toda su alocución aquel día en base a un altar que había de un Dios sin nombre. Decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo inicia su sermón diciendo: a ese que ustedes adoran sin conocerle, sin haberle visto, a ese que yo predico. Sin embargo, esa palabra no cayó en buena tierra en todos los que estaban allí sentados, que le escuchaban. Muchos de los críticos dijeron: ya tendremos oportunidad de oír a este palabrero, a este vendedor de nuevas ideas. Algunas pocas personas, como Damari y el que dirigía el Areópago, se convirtieron aquel día. De ahí dicen los estudiosos que Pablo sintió una gran depresión espiritual. Pablo se sintió triste porque se esperaba que después de una predicación tan enérgica, mucha gente decidieran aceptar a Jesús ese día. No fue así. Y entonces Pablo se retira de aquel lugar y es como llega a Acaya o Corinto, la ciudad de la carta de la que vamos a hablar en esta noche. Y cuando Pablo llega a aquel lugar, esa ciudad era conocida porque estaba situada en un lugar estratégico. Se le conocía como el Istmo Corinto. Y ahí, para llegar a cualquiera de los dos mares, el Egeo o el Jónico, las personas atravesaban un estrecho que se conoce como el Peloponeso. Y ese lugar servía para que los que iban a otras ciudades distantes no bordearan 400 kilómetros en mar adentro, donde hay una anécdota muy interesante que se dice que los marineros, si decían: antes de hacer ese cruce hacemos el testamento, porque era una muerte segura. De manera que Corinto se convirtió en el puerto obligado de todos los mercaderes que llegaban a esa ciudad. Y es importante decirle que, siendo una ciudad tan conocida, pudiéramos catalogarla como Punta Cana, como Las Vegas, ya en un grado más amplio, Corinto
era una ciudad donde convergían muchas razas, muchas etnias, personas de diferentes nacionalidades y culturas, por el mercado, por las ventas, por todo lo que se tenía que hacer para poder mover las mercancías de un lugar a otro. Y frecuentaban tantas personas y tenían que quedarse porque tenían que usar una especie de esclusa para hacer que los barcos subieran del mar Jónico al otro mar, al Egeo, o viceversa. Lo mismo que ustedes ven que sucede, lo que han visto los documentales o han tenido la oportunidad de estar en lo que es el puerto de Panamá. Son lugares donde los barcos tienen que hacer una gran maniobra y los marineros para poderlo hacer que cambien de agua y pasen de un espacio a otro. Allí entonces tenían que dormir los marineros y los pasajeros que viajaban en esas embarcaciones. ¿Por qué le cuento esto? Porque Corinto era una ciudad que su característica era la corrupción y perversión moral. Allí se practicaban todo tipo de orgías. En la ciudad de Corinto había un templo dedicado a la diosa Diana. Y en este caso, eso es en la ciudad de Atenas, pero en la ciudad de Corinto estaba el templo a la diosa Herodita o diosa del amor o del placer. Era un templo que tenía la peculiaridad de que allí vivían 1000 prostitutas que se hacían llamar prostitutas sagradas. Esas mujeres le vendían sexo a todos los viajeros que por ahí pasaban. Esto le podrá hacer entender mejor qué hizo en algún momento que la iglesia de Corinto tuviera situaciones que pudiéramos nosotros sentirnos alarmados. De manera que a esa ciudad llena de corrupción, cuando la gente quería pervertirse, decía: vamos a corintizar. Eso era sinónimo de perversión, de orgía. Y allí llega el apóstol Pablo en una condición deprimente, porque él se sintió que el evangelio que él predicaba no había sido aceptado en aquel lugar. Y el apóstol Pablo entonces se va a esa ciudad como a refugiarse. La ciudad tenía como nombre propio Acaya, pero por uno de los reyes que había tenido se le hizo llamar Corinto. Y el apóstol Pablo entonces en ese lugar comienza a enseñar en la sinagoga. Era costumbre de Pablo ir a la sinagoga de los judíos para ahí él compartir la palabra de Dios. Mientras compartía, mucha gente creyó, pero otros no aceptaron el mensaje. Pero Pablo no hizo como hizo en Atenas, que él se decepcionó y se fue, sino que allí Pablo decide quedarse un tiempo. Pero el Espíritu Santo le habla y le dice: cobra ánimo porque tengo mucho pueblo en este lugar. Pablo necesitaba esa palabra en ese momento, porque el Señor sabe cuando necesitamos un remorque, cuando necesitamos que una palabra venga para que nos levante el ánimo. Y entonces Pablo decide quedarse a enseñar la palabra en aquel lugar. Y entonces comienza a predicar en una ciudad que nunca había escuchado el evangelio de Cristo. Y él comenzó a enseñar semana por semana. La gente se reunía los días de reposo, los sábados en la sinagoga. Y allí Pablo se quedaba compartiendo y enseñando la palabra día a día. Y mucha gente se convirtió en ese lugar. El apóstol Pablo, después de durar 1 año y medio en ese lugar, entonces hay un cambio de gobierno, de mandato, y Pablo es llevado ante el tribunal y Pablo es acusado de alterar el orden público enseñando otras doctrinas dentro de los corintios. Pero para ese momento había llegado, parece producto de una deportación, una familia llamada, el esposo Aquila y Priscila, su mujer. Pero allí también había llegado un hombre llamado Apolos, así con ese como suena, aunque el nombre mío Milady no tiene ese, sino Milady. Apolos, sí, este tenía Apolos, así se llamaba. Y Apolo era un hombre elocuente, un hombre que podía manejar la palabra con mucha destreza. Sin embargo, no estaba tan claro en el cristianismo, para así explicarle.
Y el apóstol Pablo aprovecha y enseña a Apolos y lo prepara, lo instruye en los caminos del Señor. Y allí entonces, después de 1 año y medio, el apóstol Pablo sale después de haber enseñado a una iglesia día por día, haberla formado y ellos haberse convertido al Señor de todo su corazón. Dejó una iglesia fuerte, grande, de la que el apóstol dice en la lectura que tuvimos aquí, que esa iglesia, él cada vez que se recordaba de ello, daba gracias al Señor. Y él decía: porque ustedes, unidos a Cristo, se han llenado de toda riqueza. Pero el apóstol Pablo no estaba hablando de la riqueza económica o material, que es buena y que también ellos tenían. Estaba diciendo de la riqueza del conocimiento de Dios. Esta gente habían conocido a Dios de una manera espectacular. Tenían una capacidad de entender la palabra de Dios y habían sido discipulados, pudiéramos decir, por el apóstol y por esta pareja de esposo. Y ahora Pablo tiene que marcharse y deja la iglesia de Corinto en manos de Apolos y deja allí a Priscila, deja a Aquila. También Timoteo estuvo con él un buen tiempo, que era uno de sus brazos fuertes que le ayudaba. Timoteo era una especie de David, así como vemos a David ayudando en la iglesia, así era Timoteo. Y cuando el apóstol se va y sigue su ministerio, se va a otras ciudades, siguió predicando. El apóstol se fue a Éfeso y allí estuvo en Éfeso predicando. Y pasaron posiblemente 3 años después que Pablo se fue. La iglesia tenía aproximadamente 4 años y medio de fundada. Y comenzaron a salir unos ruidos de la iglesia de Corinto. Pero es bueno que ustedes sepan que la iglesia de Corinto era una de las pocas iglesias donde había una manifestación del Espíritu Santo extraordinaria. Allí los hermanos hablaban en lengua, los hermanos profetizaban, los hermanos enseñaban, los hermanos entendían los misterios, los hermanos tenían capacidades de poder interpretar las lenguas espirituales y las angelicales y todo esto. Era una iglesia fuerte. El Espíritu Santo la había llenado de toda sabiduría y de todo poder. Pero cuando el Espíritu Santo habita en la vida de una iglesia, la llena de gracia, como decía el apóstol en la lectura que tuvimos en el versículo 3, donde él dice en la segunda parte: les ha dado su gracia. Pero resulta que cuando recibimos gracia y no la usamos bien, la gracia se convierte en una desgracia. Cuando recibimos gracia, que es un favor inmerecido, y no la empleamos bien, esa gracia puede convertirse en una desgracia para nosotros. Y resulta entonces que esta iglesia, que prosperó de una manera impresionante, porque tenían la capacidad de tener un buen comercio, de tener una instrucción de la palabra de Dios, de tener finanzas sólidas, de tener casa propia, de tener bienes materiales. Esta iglesia también había sido premiada con un don especial de dones espirituales dentro de ella. La iglesia que se había fundado en un lugar donde, dicho sea de paso, nacieron los Juegos Olímpicos. Allí se daban 2 grandes competencias, que eran los Juegos Ísmicos del Istmo, Corinto, y los Juegos Olímpicos al dios Olimpo. Y esta iglesia, de pronto, el apóstol Pablo, mientras está en Éfeso, alguien que pasó por ahí lo visitaba. El apóstol Pablo dice: hemos sabido por los de Cloé o de Cloé que entre ustedes está pasando algo. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Bueno, la iglesia de Corinto experimentó unos problemas serios. Pudiéramos ver unos 10 problemas que se dieron en la iglesia de Corinto. Yo no pretendo hablar de ellos esta noche. Tal vez toque uno y mencione 2 y hable de uno. Y resulta que el apóstol le había enseñado a esta gente acerca de la unidad. Le había enseñado a compartirlo todo. Porque cuando el apóstol llegó a aquel lugar, él encontró a esa familia de la que yo le dije, y ellos tenían el mismo oficio que Pablo. Pablo era un profesional, era un brillante hombre intelectual, hablaba varios idiomas, casi todas las lenguas conocidas del momento Pablo la hablaba. Pablo se podía decir que era senador de su pueblo antes de convertirse al Señor. Pero Pablo tenía de oficio
en la construcción, era un oficio manual de hacer tiendas de campaña. Y también esa familia que llegó hacía lo mismo. Y Pablo se unió a ello, porque lo más lógico es que si dos que somos foráneos en un lugar hacemos una misma actividad, nos juntemos, y eso es sinónimo de unidad. Sin embargo, a pocos tiempos, pocos años de Pablo haber dejado a Corinto, resulta que Pablo recibe una noticia que a Pablo le sorprendió. Y eso lo obligó a escribir la primera carta a los Corintios, que si bien es la primera, posiblemente haya una anterior a esa, de la que solo se menciona en esta carta. O sea que posiblemente fueron 3 cartas. Y el apóstol entonces, cuando le habla, a mí me impresiona que Pablo no le aló las orejas de inmediato. Pablo no le entró a cocotazo a estos hermanos, sino que el apóstol Pablo hace mención de lo que ellos han sido para él, para el Señor y ellos mismos. Y él hace mención de la gratitud que siente cuando se recuerda de ello, porque no le falta ningún don espiritual. O sea, ustedes están bendecidos. ¿Quiénes se sienten bendecidos en esta noche? Aleluya, qué bueno. Y el apóstol entonces se entera de que estos hermanos habían comenzado a experimentar un sectarismo religioso. Y era que habían varios líderes dentro de ellos. Pero de hecho los hermanos comenzaron a denominarse de quién ellos eran, a ser bandos, como si fueran bandos políticos. Y a esto se le llama división. Y esto es penoso que pase en la iglesia, porque si la iglesia está dividida, el enemigo tiene un terreno fértil, el Señor lo reprenda. Pero si la iglesia está unida, es un terreno difícil de penetrar para el enemigo. Y eso es bueno que usted lo sepa, que yo lo recuerde frecuentemente para mí. Porque cuando estamos unidos, dice Jot que cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Y esa iglesia comienza entonces a decir de quién ellos son. Y unos se hacían llamar que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran de Pedro o de Cefas. Y unos decían, bueno, yo soy de Cristo. Eso eran como los más antiguos del grupo. Y entonces el apóstol, cuando recibe esto, es como si su corazón se hubiese entristecido. Y él comienza entonces y le manda una carta especial en donde él le dice, miren, yo creo que ustedes han perdido el rumbo. Y le hace una pregunta: ¿murió Apolos por alguno de ustedes? ¿Murió Pablo? ¿Murió Pedro? No, ¿quién murió por nosotros? Cristo Jesús. Entonces, si es Cristo que murió por nosotros, ¿a quién le debemos nosotros esa fidelidad? A Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Posiblemente ya ahora usted puede entender de dónde habían salido los corintios y cuáles pecados estaban pululando alrededor de ellos. De los pecados que se mencionan en el libro de Corinto o de Corintios, esa lista yo no la voy a tocar como le dije, pero había pecado de inmoralidad sexual. La gente entendía que lo que se hacía fuera del cuerpo, o sea, que lo que se hacía en el cuerpo no afectaba el alma ni al espíritu. Y es por eso que Pablo le dice, el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. El que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio está alimentando el pecado. Y como consecuencia, dice Santiago, que han sido tentados no de parte de Dios, sino que de sus propios deseos y apetitos desordenados, lo que se llama concupiscencia, fueron atraídos y seducidos. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando la inmoralidad sexual toca las puertas de cualquiera de nosotros, ella toca, pero ella no entra si no le abrimos las puertas. Si está siendo probado y tentado en esa dirección, yo te animo
a que le digan no. Este cuerpo es de Cristo. Este cuerpo pertenece a Cristo y solamente honraré a Dios a través de mi cuerpo con la persona con la que he contraído matrimonio. Y resulta entonces que los pecados que se nombraban en la iglesia de Corinto, la iglesia de los santos, no se escuchaban ni siquiera dentro de los impíos, porque había un fulano allí que había llegado no solo a la inmoralidad sexual, sino que tenía relaciones sexuales con una hijastra y con la mamá. Un incesto se le llama a eso, no una cucaracha, insecto, no, incesto se le llama a esa patología. Y el apóstol le menciona todo esto y le dice: yo creo que ustedes tendrían que estar avergonzados de lo que está pasando, de lo que está sonando entre ustedes. Ese era uno de los pecados. Pero también los hermanos de Corinto se metían en unos problemas. Yo creo que eran pretamistas. Yo creo que era que se sentaban a jugar algunos juegos y terminaban peleando. Y cuando peleaban, ¿sabe para dónde iban? Para los tribunales. Y le ponían una querella a los otros hermanos. Y el apóstol le dice: óigame, se oye entre ustedes que ustedes están yendo a resolver sus problemas dentro de los impíos. Eso ustedes dirán: pero ¿y cómo así, hermana? Yo no voy a los tribunales. Pero va y le cuenta a un inconverso que usted tuvo un roce, que la hermana tal le pisó un pie, y eso tiene que quedarse entre nosotros. Si alguien le pisó el pie, se supone que usted debe de decirle: ay, hermana, me pisó, cuánto me dolió. Y usted dice: wow, todavía me duele. Y la hermana le va a pedir excusa y usted se va a arreglar con la hermana en ese momento. Entonces, esas eran poco de las cosas que se mencionaban allí. ¿Ustedes creen que no habían más? Los hermanos santos de Corinto, la Santa Cena no era como la comemos hoy. La Santa Cena era que cada uno llevaba un familión y llevaba su buffet personal especial y lo ponía ahí. Y cuando se terminaba el culto, cada uno se repartía su comida. Pero resulta que habían hermanos que llevaban un buffet bien nutrido. Y habían unos hermanitos que lo que tenían era un chocolate de agua con pan viejo. Y el apóstol decía: cuando estén participando de la Santa Cena, espérense unos a otros y verifiquen y compartan sus alimentos con los otros, con los necesitados. Y eso a veces no es tan interpretado cuando nos hablan de eso. Entendemos que es que nos están diciendo que no comamos la Santa Cena como la tomamos aquí. Era que esa era la manera, porque la cena del Señor, la cena que se comió Cristo con los discípulos, no fue así como la vimos. Era pan grande, pedazo grande de verdad, y era mucho vino. Entonces los hermanos celebraban su cena con mucha abundancia, pero no compartían con lo que tenían necesidad. Eso es poco de lo que pasaba. Los hermanos eran tan santos que cuando comenzaban a hablar en lengua hacían una competencia, ¿cuál hablara más lengua? Y todos comenzaban a hablar en lengua juntos. Y el apóstol Pablo le dice: hermanos, cuando hablamos lenguas, la hablamos para Dios. La gente que está aquí no entiende eso, salvo que uno se calle y el otro interprete. Así no es. Y el apóstol Pablo, por eso esto es una carta doctrinal donde el apóstol le enseña a la iglesia lo que está viviendo. Pero yo quiero quedarme, le mencioné 5 de los más grandes problemas, hay más. Pero yo quiero quedarme con el caso de la unidad o la falta de unidad. Resulta que todo lo demás, los hermanos, todo lo demás que el apóstol le corrigió, le amonestó. De hecho, el apóstol Pablo mandó a expulsar a ese hermano que lo habían amonestado tanto y que él entendía que todo estaba bien y que él no tenía que admitir corrección. Y Pablo le dijo: miren, no se junten con él. Y después en la segunda carta de los Corintios, cuando el hermano se arrepintió, Pablo dijo: recíbanlo ya, intégrenlo. Lo perdonó. O sea, que no lo vote y lo deje votado. Entonces, en este sentido, mis hermanos, el apóstol le dice en 1 Corintios 10:13, y es un ruego por la unidad: os ruego, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que todos hablen lo mismo. Pablo está diciendo: tengan un mismo sentir, pónganse de acuerdo. Yo recuerdo escuchar a la pastora un día de esto que decía: nos ponemos de acuerdo hasta en el desacuerdo.
Porque hay veces que tú no quieres una cosa, pero tú dices, mira, como tenemos que estar de acuerdo, yo quiero, está bien, te voy a apoyar, te voy a apoyar. Yo recuerdo en un momento que mi esposo y yo habíamos decidido comprar un vehículo de una hermana suya y habíamos acabado de coger préstamo para comprar una mejora y terminar una casa, hacerla habitable. Pero el vehículo que teníamos era un vehículo que no solamente ya había que cambiarlo, sino que para la condición de salud de él era muy bajito, muy incómodo. Y habíamos quedado en que íbamos a comprar ese vehículo y yo estaba apostando a eso porque nosotros los dos tenemos ese acuerdo de que tomamos decisiones en conjunto y que si alguien no está de acuerdo no se hace, simple. Y entonces cuando llegó el momento de que mi cuñada, su hermana, compra el otro vehículo y me dice, hermana, ya la guagua está ahí, eso es suyo. Le digo yo a mi esposo, negro, la guagua está ahí. Dice él, yo he pensado que ahora no. Yo he pensado que ahora no. Y ustedes saben, ¿verdad? Yo hice así, subí, bajé, pensé, calculé y dije, pero Dios mío, está bien, amor, está bien. Yo creo que esa es la adecuada por ahora, pero si tú no quieres, lo vamos a dejar así. Y yo cedí. Yo no estaba contenta, pero yo me puse de acuerdo con él. Porque si yo no me pongo de acuerdo con él, las bendiciones no llegan. Y entonces pasaron unos meses y un día él me dice, negra. Digo yo, dime amor. Dice, ¿tú sabes qué? Yo he pensado que debimos comprarle la guagua a Belkis. Y yo entonces le dije ese día, tú me estás diciendo que la próxima vez que tú me digas que no, yo sea más insistente, ¿verdad? Amén. Porque hay que ser sabio también, hermana. Yo no puedo llevarle la contraria, pero yo dije, la próxima vez voy a persistir. Resulta entonces que en ese momento ya la guagua se había vendido y todo. Pero cuando llegó el segundo momento, yo le dije, oye, mira, esta guagua me la están vendiendo. Y esta guagua yo creo que tiene esta característica, esto. Yo creo que nos conviene. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees? Sí, pero que digo yo, recuerda que tú sabes, la última vez, después de 3 meses ya no había tiempo. Aquí no vamos a tener mucho tiempo. ¿Qué tú piensas? O sea, me puse de acuerdo de manera sabia. ¿Con qué le digo con esto, hermano? Que en ocasiones nosotros, para poder tener unidad, vamos a tener que ceder, pero en ocasiones vamos a tener que ser mucho más inteligentes. Y qué bueno que el tema que viene por ahí es matrimonios inteligentes, porque tenemos que usar la inteligencia emocional, que se traduce como inteligencia espiritual, para nosotros poder entender muchas veces que la toma de decisiones, a veces tenemos que ser aguerridos. Y el apóstol entonces le dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. Ese es el estándar de la unidad, hablar una misma cosa. Que aunque tú no estés de acuerdo, usted ponga de acuerdo y diga, está bien, no vamos a, pero si no está de acuerdo y te pone guapo y habla para el otro lado y dice, voy a parar aquí en la acera del frente a ver cómo tropieza, porque yo sé que se va a caer. No, ahí tú estás apostando a la destrucción. Y si somos una sola carne y a alguien le va mal, ¿a quién le va a ir mal? A los dos. Entonces, la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo radica en que si somos un cuerpo, el cuerpo, y el apóstol Pablo usa esta alegoría que me encanta. Él toma precisamente el cuerpo, no hay que traer nada aquí. Él piensa en el cuerpo y le dice, nosotros somos un cuerpo. Siendo mucho, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por su espíritu nosotros fuimos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o seamos griegos. Porque parece que también el tema de la nacionalidad y de la etnia, de la raza, había traído problemas entre los corintios. Y cada grupito se fue con su líder. Que no pase eso entre nosotros. Además de que somos un cuerpo, y estoy en el capítulo 12, versículo 12, Pablo dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro realiza actividades diferentes, funciones diferentes, así es la iglesia del Señor. Y él dice, somos un cuerpo compuesto por diferentes miembros. Cada miembro tiene funciones diferentes, llámeseles dones, habilidades. Pero ese cuerpo se complementa en Cristo Jesús.
De manera que el apóstol nos está a nosotros también. Recuerden que la carta dice: y todos los que están en cualquier parte del mundo, y ahí estábamos nosotros. El apóstol nos está diciendo: señores, vean la dinámica del cuerpo humano. Hace unos días, por accidente, me corté y parecía como que todo el cuerpo se había cortado, porque me dolió como que me había dado una herida profunda. Y literalmente nos tropezamos un dedo y nos duele la rodilla. Fíjense que el sistema inmunológico nuestro sistema endocrino, el sistema endocrino, tiene ganglios, tiene glándulas que cuando tenemos una infección en cualquier parte del cuerpo, todo el sistema ganglional como que se inflama, el sistema linfático lo siente. Eso tiene que pasar. ¿Qué pasa con nuestro sistema linfático como iglesia? ¿Qué pasa con nuestros ganglios? Cuando hay un pie que tiene una cortadita, ¿qué está pasando como iglesia? Que no podemos sentir que hay un hermano que le duele un dedo, que le duele la cabeza. ¿Qué está pasando entre nosotros? Que también pasó en Corinto, que la gente no está consciente de que si alguien no lo estoy viendo, es parte de mí. Si me falta una mano, la necesito. ¿Qué está pasando como iglesia entre nosotros? ¿Que no estamos valorando los miembros de nuestro cuerpo? ¿Alguien se cortaría una mano y la tiraría en el zafacón? Señores, a veces una uña nos las estamos tratando de cortar y nos da en un lugar que no esperábamos que nos tocara ahí, y nos sentimos y se inflama, nos duele. Así tiene que pasar entre nosotros, mis hermanos, concerniente a esta dinámica del cuerpo como iglesia. Y sigue diciendo el apóstol, y esta vez lo dice en el libro a los Romanos, en su carta a los Romanos: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, Casa de Restauración, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, según Romanos 12, del 4 al 5. Y Colosenses también nos dice eso. Nos dice que la cabeza de este cuerpo es Cristo Jesús, Cristo mismo, que es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué dijo Jesús mismo en Marcos capítulo 3 versículo 25? Dice que si una casa está dividida, no prevalece. Si una casa está dividida, no prevalecerá. ¿Saben por qué no prevalece? Porque la división no le va a permitir defenderse de ningún ataque. A Jesús le importó tanto el tema de la unidad, que cuando Él estaba en su última oración por sus discípulos y por nosotros, lo que habríamos de creer en San Juan 17, Él dijo que sean perfectos en unidad, que sean como tú en mí, yo en ti, oh Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque sean perfectos en unidad. La mejor manera de nosotros predicarle a la gente es que nosotros seamos uno. ¿Y cómo somos uno? Si hay alguien enfermo y vuelve después que tuvo 3 meses enfermo y le preguntamos: ¿y dónde tú estabas? Que hacía mucho que no te veía. Wow. ¿Cómo no vamos a doler si hay alguien que por alguna razón no llegó, porque no tiene cómo llegar, porque no tiene medio, no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene recursos, y nosotros nada más sabemos que no llegó y no le buscamos? ¿Cómo vamos a hacer un cuerpo del que Cristo es la cabeza si nosotros estamos dejando que los miembros se nos queden, se nos caigan, se nos pierdan, se nos enfermen? ¿Vamos a terminar mutilados, hermanos? Ustedes han visto las personas con diabetes crónica, ¿verdad? Que comienzan a cortarle dedo, pie, pierna, y terminan ya mutilados todo, y terminan ya que queda poco de ellos. Si no nos unimos, corremos el riesgo de ser mutilados. Sabiendo esto, debemos comprender que tendremos debilidades, tendremos diferencia, podemos tener discrepancia, pero nosotros somos uno. Y tenemos que valorar la función de cada hermano. Tenemos que valorar la función que hace aquel que quizá usted piensa que no es valioso.
era lo que afectaba a Corinto, que muchos de los hermanos sentían que ellos eran más importantes que los demás, porque ellos podían tener algunos recursos, tenían más dones espirituales, y había un tirijala entre ellos, aún por los dones, por los ministerios. Que no nos pase eso, hermanos. Cada miembro contribuye al buen funcionamiento de la iglesia de Cristo. Y el apóstol dice: si el pie le dijere a la mano, yo porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. O la oreja le dijere al ojo, yo porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, señores, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado cada miembro en su cuerpo con la función que Él le asignó. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo entonces? Ustedes se imaginan este cuerpo, una bola de carne simplemente, moviéndonos como una larva. Nosotros somos un equipo. Y como equipo tenemos que ver que cada uno tiene valor dentro del equipo. Cada uno de nosotros debe pensar la importancia y lo que sumamos al cuerpo de Cristo. Hay una anécdota interesante que se llama Un equipo en la selva. Y se cuenta que un león, el rey león, que como se conoce, el rey de la selva, decidió formar un equipo de fútbol. Y los que saben de eso saben que se necesitan 11 jugadores. Y él salió a reclutar a cada uno. Y encontró una jirafa, encontró un oso, encontró un elefante, encontró diferentes animales. Pero cuando decidió que ya iban a comenzar el entrenamiento, cada uno comenzó a pelear con el otro porque sentía que eran diferentes, que no eran iguales y no se amaban entre sí. La jirafa quería olfatear a todo el mundo. El león se quería comer a todos. Los osos querían tumbar a los demás. Y los elefantes no miraban la necesidad de los demás porque ellos la tenían satisfechas. Y entonces el rey león decidió pitar fuerte el silbato y llamar un pare. Alto, paramos el entrenamiento. Vamos a aprender a convivir entre hermanos. Vamos a aprender a respetar que cada uno aporta al equipo lo que mejor sabe hacer. Cada uno aporta al equipo lo que mejor sabe hacer. Si yo no sé ser portera, yo no puedo quitar a la hermana que está en la puerta, porque ella es la que sabe manejar, ella conoce a cada uno. Y quizás esa hermana que usted ve en la puerta esté estratégicamente, porque esa es la que puede decir después: mi lady no llegó, fulano no llegó, porque conoce a cada uno. Ese que está en la puerta lo conoce. Ese que está en la puerta, la pastora le puede llamar y preguntarle: ¿tú viste a fulano? Y probablemente va a decir: sí, llegó, estaba en la parte de atrás. No, no llegó por esto. Cada uno aporta al equipo lo que mejor sabe hacer. Y ya en conclusión, mis hermanos, quiero que pensemos un poco en esto que el apóstol Pablo nos deja. Recuérdense que nuestro tema tiene que ver con firmeza y con constancia. Y el apóstol Pablo termina esta carta ya al final. En el capítulo 15, versículo 58, hay un versículo que yo quiero que se convierta en el versículo clave de usted a partir de ahora. El apóstol Pablo, después de soltar a la iglesia acerca de que se respetaran, se amaran, se cuidaran unos a los otros, que se apartaran de la concupiscencia, que contribuyeran con el bien común, el apóstol le hace un llamado y le dice a los hermanos: ustedes son muy talentosos, ustedes tienen muchos ministerios, ustedes tienen muchas capacidades instaladas. Y le dice: así que, hermanos míos y amados. No le dice: miren, hijo de la gran mala gente, muchachito malcriado, hijo de quien ustedes saben, sino que le dijo: hermanos míos y amados. A esos que estaban fallando, a esos que estaban portándose mal, el apóstol le dice: hermanos míos y amados. Y le hace un llamado a la atención y le dice: ten firmes y constante. Y de ahí viene mi tema: firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Y yo quiero que hagamos una parada técnica. Él pudo decirle: ten firme. Si yo estoy firme, me voy a quedar aquí parada, firme.
Ustedes han visto, ¿verdad? Firme como talón de oso ahí, a los militares. Él le dice constante, porque la constancia le agrega la firmeza, la capacidad de desarrollo. La firmeza nos puede hacer a nosotros inertes, inmóviles, infructuosos. La inercia, la firmeza pudiera hacer que nosotros nos volviéramos así inertes. Pero la constancia hace que día a día digamos, tengo que estar ahí. Ustedes no han escuchado hermanos que dicen que ya hay que ir a la iglesia todos los domingos. No, habría que ir todos los días, porque tú comes todos los días. Nosotros bebemos todos los días y respiramos todos los días. O sea que si tuviéramos que ir todos los días a nutrirnos, estaríamos bien. Estaríamos viendo menos de lo que no debemos ver y haciendo más de lo que nos toca. La constancia en el propósito hace una dinámica en la vida de que cada día hay como un nuevo deseo, un nuevo anhelo, un deseo de llegar y hacerlo mejor. Un deseo de brillar para el Señor, de que la gente conozca, de compartir lo que tenemos con los demás. Y el apóstol le dice, así que hermanos míos y amados, está firme y constante. Pero le dice, creciendo. ¿Quiénes han dejado de crecer ya espiritualmente? Miren, de estatura, dicen por ahí que dejamos de crecer después que nos embarazamos las mujeres por primera vez. Porque cuando nos embarazamos hay una hormona que detiene el crecimiento. Y las últimas pulgadas las mujeres las tenemos después del primer embarazo. Ahí, en ese periodo. Y los hombres crecen promedio hasta los 20 o 25 años. Ese es el tiempo de crecimiento, pero eso es la forma biológica del crecimiento. Pero nosotros en la vida profesional no nos sentamos. Usted se graduó hace 20 años, usted se quedó ahí, usted no ha hecho nunca más un curso de actualización de nada. Señores, ya hasta en los estudios superiores usted hace un doctorado y a los 2 años tiene que hacer un postdoctorado. Porque hay unos conocimientos que usted tiene que adquirir, que ya lo que usted sabía está obsoleto y ahora hay que aprenderlo con la dinámica nueva. Eso es en los estudios. Y de la formación cristiana, de nuestra dinámica de vida cristiana, de nuestra fe. Nos vamos a quedar así, ya dejamos de crecer. Usted se va a quedar un enano espiritual. Usted se imagina esta iglesia llena de enanitos espirituales. Usted se imagina que día a día tengamos que crecer. Y vemos gente, a mí me encanta ver los chicos del pastor David de allá de la iglesia de Brother. Porque usted ve unos muchachitos que usted lo ve así como casi imperceptible, pero cuando usted lo escucha hablar, usted dice, wow, cuánto han crecido. ¿Cuánto saben esos muchachos? Porque esos muchachos están creciendo. No están creciendo para los lados, no. Están creciendo en el hombre interior por la palabra de Dios. Están creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios para llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura del Hijo de Dios. Y ese es el llamamiento al crecimiento que tenemos. El llamar a crecer no es hasta que tú creas que ya. A mí me apena mucho cuando veo a la gente que piensa que ya se sabe eso. Eso yo me lo sé ya. Me están hablando de lo mismo. Miren, la palabra de Dios es nueva cada mañana, como la misericordia. Usted lee una porción bíblica y usted se la sabe de memoria. Y hay un momento que esa palabra le habla a usted, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. De manera que el Señor nos llama a crecer, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Y cómo crecemos en la obra del Señor? Hermano, ya yo, por ejemplo, voy a escuela a retiro de encuentro y ministro a mujeres. Pero que si yo me conformo con que solamente yo voy y ministro allí y yo no mejoro lo que hago para que cada día haya nuevas estrategias de cómo le llegue la palabra a las mujeres y aprender más y ver qué otra cosa puedo apoyar y ayudar, me quedo enana espiritual. Y si un día no hay encuentro, yo no voy a servir en nada. Que sigan habiendo los encuentros, porque es la manera de Dios para salvar vida en esta casa. Que vivan los encuentros para Casa de Restauración. Que vivan los encuentros, porque esa es la herramienta y estrategia de Dios para esta casa.
creciendo en la obra del Señor siempre. Miren, por eso la constancia es que usted no creció un chin y ya se quedó, sino que usted sigue creciendo. Es una dinámica constante. Usted va desarrollando talento, desarrollando habilidades. Mirando, me encanta ver a esa hermana que está allá con la cámara. Miren la hermana, ella está, usted diría, no, yo tengo tanta edad para estar en multimedia, para estar bregando con esto. Ella está sirviendo ahí. Cada uno con el don que Dios le ha dado, sirva al Señor. Pero no se queda inconstante, no se queda en firme y en crecimiento, sino que el apóstol le hace un llamado a la conciencia y le dice: consciente de que tu trabajo en el Señor no es en vano, firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, porque nuestro trabajo, a quien le servimos, a quien le damos nuestro tiempo, nuestro talento, no lo hacemos en vano, hermanos. El Señor recompensa, el Señor paga y paga bien. El diablo mal paga a lo que bien le sirven, pero el Señor paga bien a lo que le servimos. Y no importa que tú pienses que eres un miembro indecoroso, que tú no eres quizá el más importante, el más protagónico. Tu trabajo Dios lo ve, tu servicio Dios lo ve. Eso que tú haces, que tú compartes la palabra como la haces, la estrategia que Dios te ha dado para predicar el evangelio, eso es tu trabajo y Dios lo ve. De manera que a partir de ahora, mis hermanos y hermanas, vamos a pensar como el apóstol Pablo hizo el llamado a la iglesia de Corinto. No nos conformemos, no nos quedemos varados en el camino, no nos creemos sectores pequeños, grupos. Si de alguna manera tú has sentido algún día que te sientes mejor con aquel o con el otro, prueba ayudar a otro equipo, prueba servir en otro ministerio, para que tú veas que todos somos valiosos. No nos damos cuenta qué tan valiosos son los que limpian los baños hasta que no llegamos a él y está sucio. No nos damos cuenta que alguien cocina muy bien hasta que un día la comida que nos comemos no estaba tan buena como todos los días. En la obra del Señor somos todos importantes, todos somos valiosos. Que cesen los sectarismos. Póngase de pie, hermano, por favor, iglesia. Que cesen las divisiones, que cesen los conflictos. Dios llamó a Casa de Restauración para hacer una punta de lanza contra las tinieblas. Dios nos ha llamado para despoblar el infierno y poblar la gloria. Dios nos ha llamado para ser recatistas. Dios nos ha llamado para estar unidos. Para hacer eso tenemos que estar unidos. No hay manera de que lo logremos desunidos. Cuando le abrimos brecha al enemigo, el enemigo se encarga de penetrar fácilmente. Y oíamos a Karina un día de esto que nos predicaba y nos decía cómo una persona recibió un visitante, le dio un espacio pequeño y él se quedó en el espacio pequeño. Llegó el salteador, el ladrón, el que viene para arrebatarlo todo, y él no pidió permiso. Él entró porque Satanás, si le abrieron una brecha, él no pide permiso. Él entra, y a veces le abrimos puertas al diablo y después decimos: hermano, el diablo me está robando la bendición, ore por mí porque el diablo me quiere destruir. Usted le abrió cabida. Vamos a detener esto. Y si usted está aquí en esta noche y usted no es creyente, y usted no ha conocido de Cristo, de ese que salva, que liberta, de ese que nos llamó de las tinieblas a la luz, yo te pido en esta noche que le dé la oportunidad a Cristo de que Él venga a tu vida. ¿Hay alguien en esta noche que no conoce al Señor? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Levante la mano si hay alguna persona que todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador. Pues este mensaje es para nosotros. Una persona va a recibir a Cristo. Como quiera, el mensaje para nosotros y para Él. Adoramos al Señor por esta vida. Venga uno de los varones a orar por él. Venga, uno de los varones, venga rapidito. Ale, bienvenido. Qué bueno que da tu vida al Señor. Él te ama, murió por ti. Y su plan para ti es de bien y no de mal, para darte un final dichoso y una esperanza. Él te trajo en este día aquí a este lugar, porque esta iglesia, Casa de Restauración, es un lugar que nació para sanar vidas. Y aquí el Señor te va a restaurar. Va a dar tu vida a Cristo esta noche. Él va a estar orando por ti. Aplaudimos fuerte al Señor. Creo que viene una joven más que va a recibir al Señor esta noche. Adoramos al Señor. Que se oiga fuerte el aplauso al Señor. En medio de un mensaje a la iglesia también Dios habla a las vidas. Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Acércate, no tenga miedo. El Señor te ama. Él te ama. ¿Alguien más que quiera aceptar al Señor? ¿Hay alguien más? Muévase de su lugar. Es una noche de salvación. Espíritu Santo, rompe la cadena, liberta las vidas. Salvación, liberación, libertad sobre las vidas. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes que yo me convertí que tenía 17 años? Tú tienes menos. Tienes 19. Yo me convertí a los 17 y mañana cumplo 58 y es una bendición haberle servido al Señor todos estos años. Vamos a orar. Quiero habitar en tu silencio, te sentiré y en tu presencia me gozaré. No quiero otra cosa. Firme y constante. Firme y constante. Bajo tu sol quiero. Bendecimos cada vida que te ha aceptado como Salvador. Que puedan ellos experimentar la transformación espiritual y milagrosa que tú das a través de la salvación. Gracias a Dios en el nombre de Jesús. Perdón y un amor inexplicable me arropó, no importando mi condición. Yo quiero orar por la unidad de la iglesia. No que nadie venga aquí, sino que oremos. Si usted cree que necesita colaborar y cooperar, que son dos cosas diferentes, con la unidad de la iglesia, comience a dolerse por el miembro que usted siente que necesita que usted se duela de él. Tómese de la mano del que le queda al lado y pídale al Señor por esa persona que usted siente que de alguna manera no está unido a Cristo, que es la cabeza. Aquí en tus atrios hallé perdón y un amor inexplicable me arropó. Padre, mira esta iglesia. Esta es tu casa de restauración. Tu casa, Dios, que es el taller tuyo para salvar y transformar vidas. Señor, únenos con lazos de amor fraternal. Únenos con lazos de amor fraternal. Únenos, Dios, así como dijo Cristo en aquella oración, que seamos uno, así como Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. Que seamos perfectos en unidad. Señor, que si el enemigo ha querido traer división entre nosotros, esta sea reprendida en el nombre del Señor Jesús. Derrama espíritu de unidad, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer, Señor. Activa, Señor, el don de oración, el don de lectura de la palabra, de búsqueda. Que podamos contribuir, Señor. Que si no podemos ayudar a un hermano, oremos por ello. Que oremos por los pastores, por los líderes, por los que sirven, por los que están tibios, por los que están alejados, por los que se han ido. Que podamos dolernos y buscarlos, Señor. Que podamos salir de aquí con la convicción de que somos rescatistas y que vamos a salvar vida, a buscarlo para sacarlo de las garras de las tinieblas. No hay nada Mira, Señor, si hay algún hermano o hermana de esta casa que ha sido víctima del maligno y el diablo le ha engañado con palabras mentirosas y le ha hecho creer que tú no le amas, que aquí no le amamos. Ahora oramos por la restauración de los miembros de esta casa, Señor. Por nuestros líderes, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por cada oveja de esta casa, Señor. Oramos por cada uno, Señor.
Nada mejor que estar con el Señor. estar contigo. Elévele esa adoración al Señor. Dígale, nada mejor. Pero si estamos con Él, tenemos que estar unidos al hermano, porque somos un cuerpo. Y como iglesia, si Cristo es nuestra cabeza, no podemos desprender los miembros que son parte también del cuerpo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Aleluya. Aleluya. Señor. Si es cierto que no desea nada, dele ese aplauso fuerte al Señor. Si no desea nada que no sea Cristo, dele ese aplauso. Porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si lo tenemos a Él, tenemos que tener lo que son suyos. Porque no podemos borrar de nuestra lista de hermanos lo que Dios nos borró de su lista de hijos. Padre, gracias en esta noche. Gracias por Casa de Restauración. Gracias por este culto. Gracias por la banda. Gracias por todo lo que hemos estado aquí para adorar tu nombre y recibir tu palabra. Que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieras para quienes ha sido enviada. Oh Padre, que allí, Dios, en cada hogar, en cada familia, donde quiera que llegue a lo más recóndito del mundo, Señor, que esta palabra haga lo que tú quieres. Que nos unamos a ti. Que seamos firmes y constantes, creciendo en tu obra siempre. Gracias, Señor. Amén.